Iglesia, Centro Cristiano, Luz y Vida a las Naciones. Pastor Luis Ángel Sinisterra. Un honor poder servir a centenares de hermanos en muchos lugares donde alcanza a llegar nuestras enseñanzas bíblicas. Algunos serán predicadores principiantes, otros ya llevarán algún tiempo en el ministerio, pero cualquiera sea la condición, la situación, el Señor está ayudando y respaldando a cada uno. Hoy estamos, al igual que hace 8 días, en esta ciudad de Villavicencio, Meta. Yo creo que Dios ya ha confirmado y ha dado permiso en cuanto a nuestro proyecto para esta ciudad de Villavicencio. Así es que ruego sus oraciones a nuestra amable audiencia. A mí me agrada organizar estudios, tópicos, temas bíblicos de 1, de 2, 3 hasta 4 o más exposiciones. Cuando hablamos del Señor Jesucristo, es una enseñanza inagotable. Es un tema que no se agota. Hoy quiero ser un poco más pausado porque vamos a entrar en una parte un poco más profunda que hace 8 días. El tema el domingo anterior fue ¿quién es Jesucristo? Hoy quiero hablar y quiero presentar, según la Biblia, ¿quién es el Señor Jesucristo? Voy a leer un solo texto de la Biblia en Deuteronomio capítulo 18 y el versículo 15. Moisés escribió así, Deuteronomio 18:15: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios, a Él oiréis. A Él oiréis. Entonces, vamos a tratar de desglosar este texto de la Biblia, porque muchas veces los creyentes no tienen una conciencia muy clara
acerca de qué dice la Biblia, qué enseña la Biblia exactamente en relación con el Señor Jesucristo. Entonces es bueno que preste mucha atención cómo lo define la Escritura a Él, al Señor Jesús. ¿Qué habla la Biblia acerca de Él? Tanto los nebís o profetas antiguos, como también el testimonio del cielo, el testimonio de los ángeles, el testimonio del precursor del Señor que fue Juan, el inmersor o bautista. Aún los demonios, ¿qué dijeron de él? ¿Cuál fue la revelación del Padre Celestial que vino al apóstol Pedro? Y en general, ¿qué hablaron los apóstoles referente a Jesús? Vamos definiendo por partes. Aún cada libro de la Biblia presenta una característica diferente en cuanto al Señor. Pero ¿qué dijo el ángel allá en el Evangelio según Mateo? En el capítulo 1, del Evangelio según Mateo. Dice la palabra de Dios, verso 18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto dijo el ángel, que Jesús sería el Salvador de su pueblo. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y si miramos en el Evangelio según Lucas capítulo 2, dice la palabra del Señor: capítulo 1, versículo 7. Y dio a luz a su hijo primogénito,
O sea que Jesús fue el primero de María, unigénito del Padre. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. No hubo lugar para ellos. Hubo lugar en el pesebre, pero en el mesón no hubo lugar. Esperaría en este día que haya lugar en tu corazón para recibirlo a Él. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Un Salvador que es Cristo. Es decir, los ángeles en estas dos porciones aseveran, testifican, lo confirman, que Jesús es el Salvador de su pueblo y que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, no dos, sino un Salvador, que es Cristo el Señor. Por ahora, esos dos testimonios angelicales, o sea que los ángeles no están hablando de una segunda persona. Los ángeles están hablando de un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahora, ¿cuál fue el testimonio? ¿Cuál fue la voz? Como lo dije hace 8 días, que se escuchó en el ámbito cuando el Señor fue bautizado en el río Jordán. Sabemos que el Jordán fue lugar de grandes acontecimientos. Por allí cruzó el pueblo hacia la tierra prometida, el Jordán. El capítulo 3 del Evangelio según Mateo, el capítulo 3 del Evangelio según Mateo, dice, versículo 5 en adelante: y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le dijo: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Dice
El verso 15. El 14 aún dice: mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Porque el Señor fue para que Juan lo bautizara. Verso 15, pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos se le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dijimos también que en el monte de la transfiguración se oyó esta misma voz y dice: a él oído, dice el capítulo 17 de el Evangelio según Mateo. Entonces, este testimonio permanece fiel en las Escrituras. Versículo 5 del capítulo 17 de Mateo. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Ya hemos visto dos testimonios: el testimonio angelical, el testimonio del cielo, la voz del Eterno. Ahora escuchemos el testimonio de uno de los discípulos. Capítulo 16 del Evangelio según Mateo. Mateo 16:13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Una pregunta que los discípulos debían responderla. Ellos dijeron, es decir, se están refiriendo a lo que decía la gente. Unos, Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Ese era el concepto de la gente. Eso era lo que la gente creía que era Jesús. Juan el Bautista. Pero Jesús no era Juan, y Juan también lo descartó diciendo: yo no soy el Cristo, soy enviado delante de él. Pero fíjese que el mismo Jesús dijo que entre los que nacen de mujer
no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan el Bautista. Otros decían, es Elías, que gran profeta, Jeremías, o alguno de los profetas. En lo que sí acertaban era que Jesús era profeta. Él les dijo, ¿y vosotros? Bueno, es el testimonio de los de afuera, pero ustedes que están conmigo, ¿qué dicen? ¿Quién soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres Mashiach, el Hijo del Dios viviente. Mire que ni los ángeles, ni ningún testimonio hasta aquí está diciendo que Jesús es una segunda persona o que hay otro superior a él. En cuanto a la misión salvadora, a la redención, tú eres el Cristo. La mujer samaritana acertó cuando dijo, me parece que tú eres el Mesías. Y dice, entonces le respondió Jesús, le respondió con bienaventuranza. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y acto seguido el Señor le dijo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Llaves en este sentido significa entrada o principio. Pedro recibió la autorización para abrir la puerta a los judíos y también a los gentiles. El día de Pentecostés a los judíos y en casa de Cornelio a los gentiles. Una puerta cuando se abre es porque alguien la abre. Se necesita una llave para abrir una puerta.
Cuando se abre una puerta puede ser para entrar uno mismo o para permitir también que otros entren. La puerta se abrió el día de Pentecostés y como 3,000 personas recibieron al Señor y fueron bautizados, sin duda alguna, en el nombre de Él. Porque el día de Pentecostés no invocaron títulos. El día de Pentecostés no pronunciaron nombres diferentes, sino el nombre que les había ordenado congregarse allí en el aposento alto. Tampoco invocaron sustantivos ni adjetivos, sino un nombre, un nombre. Allá en casa de Cornelio, la Escritura nos enseña que ellos allá también se bautizaron. Capítulo 10 de los Hechos. Verso 48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. El día de Pentecostés. Tenemos también pues el testimonio de Pedro, el mismo que dijo: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora bien, ¿qué dijeron los demonios respecto del Señor? Marcos capítulo 5. Evangelio según Marcos capítulo 5. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras.
Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te confundes. También los demonios creen y tiemblan. Estoy enseñando, según la Biblia, quién es el Señor Jesucristo. ¿Cómo fue presentado por Juan el Bautista? Juan el Bautista dijo, el Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 29. Juan 1, 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ahí están pues los testimonios. He hecho exégesis para que usted, amigo y hermano, pueda entender lo que estoy diciendo. Por todas las escrituras Jesús es presentado, el Mesías es presentado de diferentes maneras. Hemos dicho que en el libro de Génesis Jesús es presentado como la simiente de la mujer que heriría a la serpiente. En el libro de Éxodo, el Cordero de Dios inmolado por los pecadores. En el libro de Levítico, Él es el sumo sacerdote. En el libro de Números, es la estrella de Jacob. Capítulo 24 de Números, versículo 17. Números 24, 17. Dice así la Escritura: lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. La estrella de Jacob Pero también en el libro de Deuteronomio, él tiene una presentación como el profeta, semejante a Moisés. No se le olvide que él también es el cumplidor de la ley,
el perfecto, el que cumplió a cabalidad. En el libro de Josué, príncipe del ejército de Yahweh, Josué 5, 13 al 15. Josué capítulo 5, versículo 13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Yahweh he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y así, en forma muy detenida, en forma muy clara, diáfana, vamos a ir mencionando otros libros. En Jueces es mensajero de Yahweh, capítulo 6, versos 11 al 24. Y así sucesivamente. En Jueces, él es mensajero. En Ruth, es el pariente redentor. Primero y segundo de Samuel, es rey menospreciado y rechazado. Pero no habría tiempo para seguir mencionando libro por libro. Ahora, Él es el Redentor. Jesús es el Redentor. Él vino a redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, suyo, celoso de buenas obras. Dice la Escritura, capítulo 3 de la carta a Tito, capítulo 3 de Tito. Verso 4, aún el 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Quiero hacer un comentario aquí, y es que nosotros, antes de criticar tanto a la gente, de señalar tanto a los borrachos y a los extraviados, los que se arrodillan ante una estatua, los que rechazan inclusive el Evangelio, antes de señalarlos, deberíamos acordarnos que fuimos así. Y más bien orar por esas personas. Hoy rechazamos todo eso, pero en una época éramos semejantes a ellos. Dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Mire, aquí está
El punto diferencial nos salvó cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Hay hermanos que con sus palabras tratan de minimizar la obra de Cristo, porque ellos eran buenos, no eran tan malos como los demás, no eran tan pecadores, no hacían esto ni aquello. Quiere decir que fue muy poco lo que Cristo hizo en ellos, pero no, Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Nosotros éramos malos por naturaleza. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Éramos extraviados, pero Dios mostró también la obra de redención a través de un proceso agrícola, en un contexto agrícola. Y hablamos de las fiestas no establecidas por Israel, sino establecidas por el mismo Dios. Y llamamos las 7 fiestas solemnes. Y estas 7 fiestas se convirtieron en un migrá. Y migrá en hebreo quiere decir repaso. Ellos tenían que estar repasando cada año estas fiestas. Las 4 fiestas de la primavera: Pascua, panes sin levadura, gavillas de las primicias y el Shavuot o Pentecostés. Primero la Pascua, seguía, la Pascua estaba asociada con los panes sin levadura. Los israelitas antes de salir de Egipto celebraron la Pascua. Comieron panes sin levadura con hierbas amargas. Esto era un preludio de los sufrimientos del cristiano. Pero los panes sin levadura representarían una vida limpia del creyente. Luego vendría gavillas de las primicias y posteriormente estas fiestas estaban enmarcadas en un mismo bloque, por decirlo de alguna manera, para que me entiendan. Y de la Pascua al Pentecostés había 50 días. De las gavillas de las primicias que representaban las gavillas, la resurrección de Cristo. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15. El versículo 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Primicias. Él es las primicias de los que durmieron es hecho. Primicias son los primeros frutos
y Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Él es las primicias. Dice que Cristo, si en esta vida esperamos en Él, si Él no resucitó, entonces seremos los más dignos de conmiseración. Seríamos los más miserables. Pero Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que vinieron hechos. Mire que el Señor resucitó y estuvo durante 40 días con sus discípulos. 40 días. Anunciándoles el reino de Dios. Vamos a mirar rápidamente Hechos capítulo 1. Hechos 1. En el primer tratado, oh Teófilo, parece ser que Teófilo era un hombre destacado, importante. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Mire, Betania fue un lugar. Betania, Jesús visitó a Betania en varias oportunidades. Allí vivía María, Marta y Lázaro. Recordemos que Lázaro fue al que Jesús resucitó después de 4 días de haber estado muerto, y ascendió en el monte de los Olivos. De Betania al monte de los Olivos hay 2.5 kilómetros. Allí ascendió él y sus discípulos en obediencia entraron al aposento alto. O sea, Betania marca la partida del Señor a escasos 2.5 kilómetros. Allí en ese lugar el Señor comienza a ascender al cielo, pero no sin antes haberles ordenado a los suyos que se fueran al aposento alto y estuvieran allí y esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Dice el verso 14, el capítulo 1 de los Hechos: y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con Miriam o María, la madre de Jesús, y con sus discípulos. Allí permanecían en oración. Pero cuando llegó el día de Pentecostés, 10 días después de él haber ascendido, de manera que estas 4 fiestas marcan el punto de redención, de la salvación
del Evangelio. A los 10 días viene el Espíritu Santo sobre los 120 reunidos allí en el aposento alto. Por eso Pedro les dice a los que llegaron a burlarse, llegaron a tildarlos de borrachos, él les dice: no están ebrios como vosotros suponéis, siendo la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los posteros días dice Dios: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos verán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y en realidad ese día hubo salvación. Ahora bien, ¿cómo lo presenta el apóstol Pablo al Señor Jesucristo? El apóstol Pablo lo presenta también como la roca, esa roca que emana aguas, esa roca que sacia la sed. El mismo Señor dijo en el último y gran día de la fiesta, Él se puso en pie y clamó, alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyeran.